Listo. Bien, jóvenes. Vamos a ver lo que, bueno, ya hemos visto la semana anterior, ¿no? Lo relacionado a los argumentos, a los diferentes temas, ¿no? Sobre los ríos profundos, ¿no? Así que ahora vamos a ver, digamos, los personajes, ¿no? Igual vamos a hacer un recuento, digamos, eh, un poco teórico, ¿no? Para poder comprender en detalle todos estos aspectos, ¿no? Para hacer un recordar, digamos, de lo que se establece, ¿no? O sea, para que se pueda entender, digamos, cuál es la función, ¿no? De los personajes en la novela, ¿sí? Bien, este es nuestro temario. Ya con esto, con esta clase de hoy, ya nos quedaría una semana más de clases y se acaba el ciclo, ¿no? Eh, bueno, espero que hayan leído o estén leyendo Los ríos profundos, ¿no? Será interesante, digamos, que puedan contrastar, ¿no? La teoría que se les está mencionando, ¿no? Y el análisis, digamos, para que ustedes puedan entender en detalle, ¿no? Este aspecto, ¿no? Ahora bien, eh, en el caso de lo que vamos a ver hoy día está el contenido, los personajes, ¿no? Según el grado de relevancia, el nivel de complejidad, ¿no? Y transformación. Vamos a ver un poco nuevamente el aspecto teórico, tipo de personaje, son el grado de relevancia, ¿no? Vamos a recordar un poco ciertas partes teóricas para poder entender bien, ¿no? Cuál es la funcionalidad, digamos, dentro de la novela, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no? Recordemos en qué se basa los personajes, por ejemplo, ¿no? Los personajes son los actores, los actantes, digamos, dentro de la novela, ¿no? Los que se encuentran y digamos, disponen dentro de la trama, ¿no? Según ello, los personajes tienen diferentes funciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si establecemos el personaje según el grado de relevancia, ¿no? Podemos entender, ¿no? Por ejemplo, que existen los personajes principales, ¿no? Secundarios y incidentales, ¿no? Incidental o episódico, ¿no? ¿Por qué es de gran relevancia? Porque a partir de ellos se organiza el texto. Eh, ¿No? Creo que les mencioné, ¿no? En la parte teórica, ¿no? Y, o sea, lo voy a reiterar para que quede bastante claro, ¿no? El personaje principal, ¿no? Es aquel que se organiza los acontecimientos, los sucesos, los hechos narrados en torno a él, a su disposición, digamos, ¿no? Recuerden que el personaje principal, ¿no? Con su devenir, con su existencia, abre, digamos, el texto, ¿no? O sea, el personaje principal es el organizador, digamos, ¿no? A medida que hace algo, ¿no? Trae consecuencias y abre la novela cada vez que interactúa, realiza una acción, ¿no? Si el personaje principal no realiza algún detalle, ¿no? O no realiza, digamos, algo, no se posibilita de que, digamos, continúe la historia, ¿no? Eh, ejemplos básicos, ¿no? En el caso del Quijote, ¿no? Quijote es un personaje principal, ¿no? Si él no sale, digamos, en la segunda salida, ¿no? Si él no sale y se queda en su casa, él no conoce al Sancho, por ejemplo, ¿no? Y no sucede en las demás aventuras, ¿no? O sea, no sucede las aventuras de la segunda salida, ¿no? Su importancia es vital, ¿no? Porque justamente con su accionar, ¿no? Se, digamos, genera, ¿no? Diferentes acciones. Por eso el personaje principal tiene un rol muy importante en ello, ¿no? En torno a él se organizan diferentes acciones. Él posibilita, digamos, la aparición que hay, ¿no? A ver, un minuto, sí, un ratito.
En la Odisea también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Odiseo, ¿no? Si él, digamos, no, si él no estuviera, ¿no? Digamos, en la isla de Calixto, ¿no? Los dioses no se reunirían como empieza la novela, o sea, él no empieza, perdón, la epopeya, él no empieza la epopeya, pero su accionar, que luego lo vamos a saber, ¿no? Que él está en la isla de Ogygia, ocasiona de que los dioses se reúnan en este concilio, ¿no? Para poder hablar, ¿no? Y determinar, digamos, qué, qué van a hacer con él, ¿no? Eh, También, ¿no? Digamos, por ejemplo, si no fuera por él, Telémaco no sale. No sale, no se produce la telemaquía, ¿no? Y se busca, o sea, y él no busca información, ¿no? Por ejemplo, por buscar a su padre, Telémaco conoce a Helena, ¿no? A Helena y Menelao, por ejemplo, ¿no? Telémaco puede arriesgar su vida, ¿no? Los príncipes lo quieren matar, por ejemplo, ¿no? Los que quieren casarse con su madre, ¿no? Penélope también es un personaje principal, ¿no? Porque gracias a lo que hace, digamos, mueve las acciones de la novela, ¿no? Perdón, de la epopeya, ¿no? Engañar a los príncipes tejiendo y destejiendo, eso provoca, digamos, varios capítulos, ¿no? Varios cantos. O cuando toma la decisión ya de hacer unos juegos, ¿no? Digamos, para que se pueda, digamos, escoger a un nuevo esposo, ¿no? Y es ahí donde llega Odiseo, ¿no? Y mata a los pretendientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada acción, digamos, que realizan estos personajes ocasiona, ¿no? Que haya o sea, se siga desenvolviendo, digamos, el texto, ¿no? Eso, digamos, es lo que realizan estos personajes, ¿no? Por eso su función es principal, ¿no? En este caso, Ernesto es un personaje principal, ¿no? Ernesto, con su devenir, digamos, configura, ¿no? Diferentes aspectos, ¿no? Abre la posibilidad, ¿no? De que la novela siga, ¿no? Avanzando, ¿no? Eh, Ernesto, ¿no? Va a ver el muro incaico, se abre el capítulo de la piedra sangrante, ¿no? Por ejemplo, Ernesto, gracias a Ernesto es que vamos al internado. Si no fuera por Ernesto que va al internado, nunca podríamos saber cómo se ve el internado, digamos, con las diferentes clases sociales, ¿no? Con aspectos, digamos, de discriminación, ¿no? Por ejemplo, tampoco podríamos saber el pensamiento del cura, del padre y director, por ejemplo, que está más aliado, digamos, eh, con, ¿cómo se llama? Con los terratenientes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, si no fuera por Ernesto, nosotros no vemos el Zumbayu, por ejemplo, ¿no? La armonía, ¿no? Que ve, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, no observaríamos, por ejemplo, este, por Ernesto, digamos, no podríamos ver las chicheras, ¿no? La rebelión de las chicheras. Conocer a Doña Felipa, por ejemplo, ¿no? Eh, por Ernesto no podríamos ver, o sea, ese pensamiento mágico animista que tienen los pobladores, ¿no? Y la novela termina con Ernesto, ¿no? Cuando se va, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, la novela se organiza en torno a Ernesto, ¿no? Ernesto es un personaje principal. Cada acción de Ernesto abre la historia, abre la novela.
¿sí? Pero insisto, ¿no? Lo que ustedes tienen que comprender, ¿no? En esta parte es el hecho del personaje principal, ¿no? Un personaje en relación, ¿no? A que el personaje principal abre escenas, ¿no? Abre momentos, ¿no? Abre capítulos, abre, ¿no? Acciones, ¿no? Su acción desencadena otra acción y otra acción y otra acción. En cambio, el personaje secundario, como alguna vez creo que les comenté, ¿no? Complementa, digamos, las acciones, ¿no? Del personaje principal. El personaje secundario no abre acciones, ¿no? El personaje secundario complementa nada más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como quién podría ser, a ver, a nivel de la historia, ¿no? Por ejemplo, en la Ilíada, ¿no? Patroclo es un personaje secundario, ¿no? Complementa, digamos, la decisión, ¿no? de Aquiles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En estar encolerizado, porque recuerden que Aquiles está encolerizado desde el inicio, ¿no? Cuando le quitan a Briseida, ¿no? Y con la muerte de Patroclo, o sea, reafirma su cólera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Quién más? No sé, bueno, otros personajes secundarios, por ejemplo, en el caso de Lazarillo de Tormes, ¿no? El ciego, por ejemplo, ¿no? El ciego es un personaje secundario, ¿no? Porque confirma la vida, ¿no? Que está teniendo o que quiere tener, por ejemplo, ¿no? Lázaro de Tormes, ¿no? Convertirse, lo complementa, ¿no? Lo convierte en un pícaro. Le enseña la filosofía del pícaro, por ejemplo, ¿no? Eh, digamos, ¿no? Esos aspectos no se pueden observar, por ejemplo, en el caso de el Lazarillo de Tormes, ¿no? ¿Qué más? Luego, ¿no? En el caso de los ríos profundos, por ejemplo, ¿no? Podemos encontrar este detalle, ¿no? A ver, dice, su presencia es complementaria, ¿no? Eso es lo que les había mencionado. Proporciona coherencia y consistencia al desarrollo del personaje principal. Por ejemplo, Gabriel, papá de Ernesto, el viejo. Claro, porque justamente el desarraigo que tiene Ernesto, ¿no? Es por su papá, porque su papá también expresa ese desarraigo, ¿no? Tiene una ascendencia, digamos, ancestral andina, pero están desarraigados justamente porque el papá lo lleva a Ernesto de un lugar a otro, pues por cuestiones laborales, ¿no? Entonces, ese desarraigo lo complementa, ¿no? O sea, ahí, digamos, encontramos una razón del por qué Ernesto es de esa manera, ¿no? Digamos, ¿no? Complementa, digamos, el desapego, ¿no? Que tiene Ernesto, ¿no? Eh, lo complementa. Luego, por ejemplo, la identificación con el mundo andino, por ejemplo, ¿no? Eso se complementa con el viejo, ¿no? El viejo que tiene sus peones y que los maltrata, ¿no? Ernesto se identifica, digamos, con las personas, ¿no? Con los peones, ¿no? A quienes maltrata el viejo, ¿no? Él no se siente parte de los terratenientes, ¿no? Sino más bien con el oprimido, ¿no? Con el campesinado, digamos, sujeto a estos terratenientes, ¿no? Que tienen tierras, latifundistas, ¿no? Eh, Eso, digamos, se puede observar, ¿no? ¿Qué más? Luego, ¿no? Encontramos el personaje episódico, ¿no? El personaje episódico incidental, por su mismo nombre se puede entender que es episódico, que solamente está en un momento y desaparece, no tiene mayor incidencia, ¿no? O sea, aparece para unir, digamos, historias, ¿no? Por ejemplo, un personaje episódico podría ser, en el caso de
de la Ilíada, ¿no? Briseida, por ejemplo. Ella aparece al inicio, justamente por ella, ¿no? Es que se produce la cólera de Aquiles, ¿no? ¿No? O sea, digamos, une la historia de los reyes, ¿no? Que están atacando, pues, la ciudad troyana y la cólera de Aquiles que va a traer funestas consecuencias, ¿no? Eh, ella provoca, digamos, une eso, ¿no? Provoca, o sea, une, mejor dicho, ¿no? Porque Aquiles ya se mostraba, digamos, engreído, ¿no? En ello, ¿no? Y digamos, es el pretexto, ¿no? Que enlaza la historia, digamos, ¿no? Entonces, y luego desaparece, no tiene mayor importancia, o sea, simplemente desaparece. Su función fue unir historias y luego se marcha, ¿no? En la Odisea podría ser de repente lo que les había comentado una vez, ¿no? La nodriza de Odiseo, ¿no? Que ve la cicatriz, ¿no? En su pie, ¿no? Ella enlaza, reconoce a Odiseo de esa manera, ¿no? Y luego ya desaparece, ¿no? Tiresias también es un personaje episódico, ¿no? Porque Tiresias aparece solamente una vez en el infierno, ¿no? Cuando Odiseo desciende al infierno y encuentra ahí a Tiresias y le dice que él va a regresar a casa, pero que va a perder a todos sus tripulantes, ¿no? Eso, digamos, es un personaje episódico, ¿no? Complementa a ello, digamos, ¿no? Y eso, o sea, plantea, digamos, lo que... A ver, un minuto. Eh, une, digamos, las historias, ¿no? Y luego desaparecen, no tienen mayor función, por ejemplo, ¿no? Eh, también, ¿no? En- por ejemplo, en el caso de los ríos profundos, ¿no? Eh, por ejemplo, dice, contribuyen a retardar, ordenar, revelar, solucionar o exponer algunos sucesos, ¿no? Vinculados a aspectos temáticos, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, los colonos, ¿no? Los colonos este, cumplen esa función, digamos, ¿no? Por ejemplo, los colonos aparecen justamente para determinar, ¿no? Lo que Ernesto está pensando, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que el padre director le dice a Ernesto que va a aparecer una peste, ¿no? Eh, y luego, los colonos están ahí, ¿no? Creen en la peste, ¿no? Le dicen al padre director, ¿no? Que rece por ello, que hable con la entidad y Ernesto, ¿no? Cree en eso también y Ernesto se va pensando que él es el culpable, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cumplen esa función, digamos, en Lhasa, ¿no? O sea, lo que el padre le había dicho de la peste o de que algo malo iba a ocurrir, ¿no? Y los colonos que creen en eso, ¿no? O sea, enlazan, digamos, esos aspectos, ¿no? Este, entonces, esa es su función, digamos, ¿no? Y esto tienen que tenerlo muy en cuenta porque de repente en las preguntas del examen puede venir ello, como ya se habrán dado cuenta, de repente en crimen y castigo, ¿no? O sea, te viene una consulta, viene una pregunta, ¿no? Y, y simplemente lo que ocurre es que te ponen, hasta incluso te dicen, ¿no? Tal personaje es un personaje secundario, ¿no? Todavía te lo dicen, ¿no? ¿No? Pero te preguntan, ¿por qué es secundario, ¿no? O sea, he ahí el detalle, ¿no?
o sea, tú tienes que sustentar, digamos, y ya saben, principal es el que, digamos, el que organiza todo, o en torno a su figura se organizan las acciones, ¿no? El secundario complementa lo que está desarrollando, digamos, el principal, ¿no? Y el personaje episódico es el que une las historias, el que une historia y luego desaparece, es episódico, como bien se dice, ¿no? Puede llegar para ordenar, para unir, ¿no? De repente, o explica algunos sucesos y luego desaparece también, ¿no? Eh, Eso, digamos, ¿no? Bien, no sé si hay alguna consulta o pregunta. Bueno, eh, Ernesto, por ejemplo, es el personaje principal, ¿no? Aquí vemos la historia, está narrada por la voz de este personaje, ¿no? Que desarrolla la búsqueda de su identidad, ¿no? O sea, Ernesto en toda la novela está tratando de buscar su identidad, o sea, él busca la identidad, ¿no? Busca, porque es un desarraigado, ¿no? Busca arraigarse a una identidad, lo ve en la piedra sangrante, luego comienza a tener esa concepción animista. Él ve la revuelta de las chicheras, él va al internado, ¿no? Y ahí encuentra la idea del zumbayo, ¿no? El zumbayo, esta armonía, ¿no? O sea, el desarraigo ve esa visión, luego ve el zumbayo, él ve la rebelión de las chicheras, ve la identificación maternal, ¿no? Con doña Felipa, ¿no? Él, digamos, cree en esta cuestión de la peste, ¿no? Y se fuga, ¿no? Se va, ¿no? Entonces, él, digamos, es el que determina muchos de los aspectos de la novela, ¿no? Eh, Dice, muestra su admiración por la naturaleza y cultura. O sea, Ernesto siempre está, digamos, en esos aspectos, ¿no? Eh, Ello, ¿no? A ver, un minuto, por favor. Eh, Luego dice, va descubriendo las ambivalencias de la sociedad. Bueno, él ve, digamos, cómo se organiza el mundo, ¿no? El terrateniente, ¿no? O sea, digamos, el viejo, ¿no? Que explota, ¿no? Y ve la explotación, digamos, ¿no? De la sociedad, pero las creencias también, ¿no? Las concepciones animistas, ¿no? La idea de la peste, las revueltas, ¿no? Ernesto, a través de sus ojos, nosotros, digamos, accedemos a todo ello, ¿no? Experimenta las complejidades del mundo, ¿no? Que recorre con su padre y que observa en el internado, ¿no? Y vemos las desigualdades, ¿no? La discriminación, la violencia que se puede ver en el internado, ¿no? O sea, está ahí, digamos, ¿no? Ernesto ve todo y eso es lo que nos transmite, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, los personajes secundarios, por ejemplo, Gabriel, ¿no? Como ya les había comentado, es el padre de Ernesto, ¿sí? El padre de Ernesto. Se desempeña como abogado, ¿no? Como abogado errante, dice, ¿no? Como abogado errante. Es de origen cusqueño, ¿no? O sea, él viaja por todo el Perú por cuestiones laborales, ¿no? Pero eso también le provoca un desarraigo, ¿no? Y eso es lo que le transmite a su hijo, de alguna manera, ¿no? Su condición marginal y actitud desafiante hacia el poder sirven de ejemplo el proceder de Ernesto, ¿no? También eso complementa, digamos, lo que tiene esa idea Ernesto, ¿no? Fugarse del internado, ¿no? O sea, desafiar, digamos, a lo establecido, ¿no? O sea, se marcha, ¿no? No termina de encajar, dice, en el mundo de los hacendados y tampoco pertenece al mundo indígena, ¿no? Eh, Se sienten desarrollados, se siente identificación, por supuesto, no es la búsqueda, ¿no? Que está teniendo, ¿no? Pero, o sea, permanece con ese desarraigo, ¿no? Eh, pero sí logra tener la concepción, ¿no? Eh, el viejo, por ejemplo, ¿no? Su verdadero nombre es Manuel Jesús, ¿no? El viejo, ¿no? Es un poderoso hacendado y tío del protagonista. Dice, representa los valores del mundo occidental y
mundo occidental al ser el prototipo del hacendado abusivo con sus servidores indígenas, ¿no? Y ese es el rechazo que tiene Ernesto, digamos, ante ese mundo, ¿no? ¿No? Rechaza, digamos, ello, ¿no? Eh, Después de conocerlo, dice, Ernesto refuerza su posición, ¿no? A favor del mundo andino, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo, su acercamiento al mundo indígena, ¿no? Bien, chicos, no sé si hay alguna consulta. Falta el personaje, acá hay otro personaje secundario, ¿no? El Antero, ¿no? Alumno externo del colegio de Abancay, ¿no? Lo llaman Mariasca, ¿no? Por los lunares que tiene en su rostro, ¿no? Por ejemplo. Hace amistad con Ernesto, pues su ánimo pacifista se contrapone a la violencia que impera en el colegio, ¿no? Eso también es muy notorio, digamos, ¿no? Lleva el zumbayo, ¿no? Símbolo de armonía y paz, ¿no? Al colegio y se lo obsequia, digamos, a Ernesto, ¿no? Eso, digamos, cuando ve girar, pues, ¿no? Es la idea del mestizaje, ¿no? Creo que les había comentado, ¿no? Ese mestizaje que el trompo occidental, ¿no? Pero con los colores andinos, ¿no? Esa unión, digamos, es lo que Ernesto siempre está observando, ¿no? ¿Qué más? Dicen, pero hacia el final de la historia, Antero, por ponerse del lado de los hacendados, se torna antagonista de Ernesto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso también ocurre, ¿no? Por ejemplo. Personajes incidentales o episódicos. Aquí vamos a ver, creo que acá se ven mejor los ejemplos, ¿no? Alcir es una joven amiga de Salviña, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ernesto ve en ella, perdón, un gran parecido con Clorinda, ¿no? Niña de quien él se había enamorado, ¿no? ¿No? Digamos, ¿no? Personaje episódico, recuerda el pasado, ¿no? Momentos, ¿no? No tiene mayor, digamos, relevancia, ¿no? Justamente, ¿no? No te abre acciones ni nada de ese tipo de cosas, ¿no? Los colonos, ¿no? Son los indios que trabajan en las haciendas, ¿no? Muestran el sufrimiento producido por el abuso y la injusticia hacia el hombre andino, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, digamos, ¿no? Enlaza, ¿no? El pensamiento de Ernesto con la idea de, o sea, rechaza, digamos, esa opresión, ¿no? Y se identifica más con el oprimido, ¿no? Más que con el hacendado, ¿no? Bien, tipos de personajes según su nivel de complejidad, ¿no? Recordemos, ¿no? Un poco a nivel teórico, la OPA Marcelina sería el personaje secundario. Ah, pero ¿por qué Yasmín? O sea, el personaje secundario complementa, digamos, el personaje principal, ¿no? Es que lo que pasa es que si yo les digo, ¿no? Digamos, ustedes tienen que razonar, porque en el examen, ¿a quién le van a preguntar? ¿No? Porque en el examen pueden decir que Lopa Marcelina es un personaje secundario, pero ¿por qué? Te dicen, ¿no? Porque se debe a, tienen que razonar en esa parte, ¿no? Bien. Eh, el nivel de complejidad, ¿no? Recuerden, es el perfil psicológico, ¿no? El perfil psicológico se puede observar en ello, ¿no? Puede haber personajes simples, ¿no? Es decir, que muestran un solo perfil psicológico, ¿no? No posee profundidad psicológica, es superficial, ¿no? Revela solo una faceta de su existencia, de su psicología, ¿no? O sea, una mirada, digamos, ¿no? Vemos a través de ello, ¿no? En cambio, es complejo,
¿no? Cuando se presentan diferentes rasgos psicológicos, diferentes perfiles psicológicos, ¿no? Por ejemplo, en Crimen y Castigo era muy evidente que Raskolnikov era un personaje complejo, ¿no? Porque, digamos, él mostraba un arrepentimiento, se creía el superhombre, pero luego está arrepentido, se convierte en un asesino, ¿no? O sea, todas esas ideas, digamos, hace que él sea complejo, muestra diferentes rasgos, ¿no? Entonces, es complejo en esa parte, ¿no? Bien, algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Lleras, estudiante del internado, ¿no? O sea, él siempre va a ser un personaje abusivo, ¿no? Con los personajes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este encarna el grupo, ¿no? Encarna el abuso, perdón, ¿no? A ver, un minuto. Y no va a cambiar, digamos, ¿no? O sea, muestra siempre ese perfil, ¿no? O sea, no es complejo, siempre va a mostrar ese perfil, digamos, ¿no? O sea, un personaje plano en ese aspecto, ¿no? Eh, o sea, siempre va a tener la idea no sé, de ser abusivo con los demás, ¿no? Nunca va a mostrar arrepentimiento ni ese tipo de cosas, ¿no? Este, en cambio, dice, es complejo, ¿no? El padre Linares, ¿no? El padre director, ¿no? El director del colegio internado de Bancay es considerado como un santo. Ujú. Sin embargo, apoya los intereses de los hacendados y el abuso que cometen contra los indígenas. También predica un odio hacia Chile, ¿no? Complejo, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, muestra, digamos, un perfil así como buen samaritano, digamos, ¿no? Pero ese es un perfil, ¿no? Pero también te muestra otro perfil que está con los hacendados y que los hacendados abusen, digamos, de los indígenas, ¿no? Eh, Supuestamente predica la paz, ¿no? Pero tiene un odio encarnado con Chile, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Personaje complejo, personaje bastante complejo, el padre Linares. Y por su misma investidura, ¿no? Debería tener una idea, digamos, de, de conmiseración, digamos, pero ellos también manejan, digamos, las haciendas, ¿no? Etcétera, ¿no? Doña Felipa, ¿no? Chichera que lidera el motín por la sal, ¿no? Se caracteriza por su valor y el sentido de justicia hacia los desposeídos, ¿no? Es complejo, ¿no? En esa parte, ¿no? Eh, ¿No? Tiene esta cuestión de protección maternal, ¿no? Pero a la vez también de mucho, o sea, eh, capaz de hacer una revuelta, ¿no? Ahí hay dos perfiles, y ya con tener dos perfiles ya, digamos, y bueno, también lucha contra las injusticias, ¿no? Pero ya supongamos que sea dos perfiles ya es complejo, ¿no? Eso, ¿no? Bien. No sé si hay alguna consulta o pregunta, por favor. Bien, por último, entramos a los personajes nivel de transformación, ¿no? El nivel de transformación tiene que ver con la conducta, ¿no? La conducta no es lo psicológico, ¿no? Lo psicológico es algo que no se cambia, ¿no? O sea, si tienes dos, tres perfiles psicológicos, en realidad siempre vas a permanecer con ello, ¿no? En cambio, el nivel de la transformación está relacionado a una conducta. Una conducta tú la puedes transformar, ¿no? Puedes portarte de tal manera en tal lugar, pero también puedes portarte de tal manera en otro lugar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso digamos, ¿no? Según el nivel de transformación, por ejemplo, ¿no?
Según este nivel, ¿no? Podemos encontrar que pueden haber personajes que sean estáticos o dinámicos, por ejemplo, ¿no? Personajes estáticos o dinámicos, ¿no? Em, Personaje estático, o sea, es el que muestra la misma conducta siempre, ¿no? Mantiene una misma conducta de inicio a fin, ¿no? Él no va a cambiar ni porque, digamos, se muestre en diferentes escenarios, ¿no? Siempre va a permanecer de la misma manera, ¿no? O sea, tiene un tipo de conducta siempre, digamos, ¿no? De la misma manera, ¿no? Por ejemplo, en el Azarí de Tormes, el escudero es un personaje estático, ¿no? Siempre está con el perfil, digamos, de conducta, ¿no? De aparentar, ¿no? Que no pasa hambre, ¿no? Que no tiene dinero, ¿no? Aparenta, siempre está así, ¿no? Es estático, digamos, ¿no? Su conducta es así, ¿no? Digamos, ¿no? Coincide en lo estático con el nivel de complejidad. Sí, claro, sí, o sea, con el anterior nivel están muy relacionados, ¿no? O sea, un personaje puede ser simple y a la vez estático también, ¿no? No siempre, ojo, no siempre, ¿no? Pero puede coincidir, por supuesto, ¿no? Y un personaje dinámico, ¿no? Cuando, por ejemplo, modifica su conducta y sufre transformaciones de comportamiento en el transcurso de la trama. Claro, o sea, el personaje, digamos, es un personaje dinámico cuando cambia la conducta, ¿no? O sea, Aquiles es un personaje dinámico, por ejemplo. Aquiles es un personaje simple en el nivel de la complejidad. Es simple, porque siempre está en colería. O sea, su perfil es en la Ilíada es un personaje engreído, ¿no? Soberbio por momentos, ¿no? O sea, es engreído en realidad, ¿no? Se muestra así, él nunca cambia, o sea, le quitan a Briseida, o sea, y él es el rey de los mirmidones, ¿no? O sea, ¿cómo le van a ofender de esa manera, ¿no? Por eso se va, pues, ¿no? Y cuando van a rogarle, ¿no? Para que regrese, o sea, él sigue igual, ¿no? Engreído, soberbio, ¿no? Y él regresa por la muerte de Patroclo, pero él sigue estando encolerizado, sigue estando soberbio. Él no regresa por los griegos, regresa por Patroclo, o sea, por su orgullo de Aquiles, ¿no? Por eso él quiere matar a Héctor, por ejemplo, ¿no? No está luchando por los griegos, o sea, no es que cambia, digamos, con la muerte de Patroclo, ¿no? O sea, cambia y ahora se vuelve solidario, ¿no? No, en realidad él va para hacer justicia por Patroclo y Patroclo era pues su amante, pues, ¿no? De Aquiles, ¿no? O sea, su ego, digamos, ¿no? Es para justificar su ego. Es simple en esa parte, ¿no? ¿No? Pero es dinámico. Es dinámico porque al inicio él estaba, pues, se había retirado, ¿no? O sea, había tomado una decisión de no luchar y luego cambia su conducta y dice, ya voy a ir a luchar, ¿no? Ha cambiado su conducta, ¿no? Entonces es dinámico, pues, por ejemplo, ¿no? Odiseo, por ejemplo, es un personaje dinámico, ¿no? O sea, ah, digamos, ¿no? Él es complejo porque él primero está soberbio, luego acepta la idea de que los dioses son superiores, luego se vuelve estratega, digamos, ¿no? Para poder luchar, ¿no? Matar a los pretendientes, por ejemplo, ¿no? Y es un personaje dinámico porque en los diferentes escenarios en los que está se comporta de diferentes maneras. Cuando regresa, digamos, cuando cuando, digamos, va a la isla de los Feacios, él es un náufrago, se comporta como un náufrago. Cuando llega a Ítaca, o sea, lo disfrazan, pues, ¿no? Lo transforman en un viejo, pero él también se comporta de la misma manera. Él no muestra, digamos, por más cólera que tenga por los pretendientes, o sea, simplemente está ahí, ¿no? O sea, no adopta ese papel, digamos. Ya cuando vuelve a ser relativamente joven, digamos, ¿no? O sea, vuelve a la edad que tenía, digamos, ahí, digamos, ya cobra venganza, pero después adopta, digamos, esa postura, ¿no? Entonces es dinámico, ¿no? En esa parte, ¿no? Em, ¿Quién más?
Eh, por ejemplo, Héctor, por ejemplo, es un personaje dinámico, ¿no? ¿No? Es un personaje que, digamos, es un personaje complejo, porque al principio él no quiere luchar, luego sí por su patria, pero también después, mucho más después, por su hermano, ¿no? Y también es dinámico porque quiere luchar, ¿no? Se va a ir a luchar, pero también tiene miedo, ¿no? De dejar a su hijo, ¿no? Y tiene que adoptar, digamos, una postura de... Tiene temor, ¿no? Pero tiene que adoptar una postura de valiente, ¿no? Digamos, ¿no? Eso. Ujú. Bien, en la novela, ¿no? De los ríos profundos, ¿no? Por ejemplo, encontramos este... A ver, dice Yasmin, Chauca presenta doble personalidad, sería un personaje complejo, peluca y dinámico porque al final termina loco debido a la muerte de la OPA. Sí, claro, sí, complejo y dinámico, sí, exacto. Ujú. Sí, totalmente, sí, correcto, Yasmin, muy bien, muy bien. Por ejemplo, ¿no? Es estático, ¿no? De nada, Yasmin. Eh, por ejemplo, es estático Abraham, por ejemplo, ¿no? Es el portero del colegio, ¿no? Solo se desempeña en esa labor. Es natural del pueblo de Kishwara, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa es su labor. Es estático, ¿no? No cumple otra labor, ¿no? Eh, no cambia, digamos, no, su conducta siempre va a seguir siendo el portero, por ejemplo, ¿no? La OPA Marcelina, ajá, mujer de mente, de baja estatura y con textura gruesa, ayuda en las labores de la cocina del colegio. Ajá. Es tratada como una especie de objeto sexual, ¿no? Está, o sea, esa conducta, digamos, de desquiciada, digamos, siempre se va a observar, ¿no? En el caso de la OPA Marcelina, ¿no? Y así la toman, ¿no? O sea, como demente, ¿no? Y nunca va a cambiar su conducta, ¿no? O sea, siempre va, toda la novela está así en realidad, ¿no? Y en el caso de Antero, ¿no? Dice, estudiante del colegio el Marcasca, ¿no? O Candela, estudiante del colegio religioso, ¿no? Diestro jugador del trompo y amigo cercano de Ernesto, ¿no? Debido a perdón, la presencia de Gerardo irá adoptando un comportamiento distinto, ¿no? Al preferir juntarse con este y ya no con Ernesto. Además, además se muestra muy interesado en cortejar a las jovencitas de Abancay. Ujú. Eh, Ustedes ven, ¿no? O sea, primero era muy amigo de Ernesto, luego comienza a adoptar una postura más bien de confrontación, ¿no? Pero también ves esa parte de cortejar, ¿no? Entonces vemos esos aspectos cambiantes, digamos, ¿no? Y creo que también está muy relacionado con la novela, ¿no? En general, ¿no? La novela, ¿no? Como ustedes habrán percatado si es que están leyendo ¿no? Los ríos profundos, los personajes están por las mismas circunstancias sociales, digamos, que están atravesando, ¿no? También comienzan a cambiar ciertos aspectos de su dinámica, ¿no? Eh, Hay otra persona, o sea, por ejemplo, ¿no? El mismo Ernesto, ¿no? De un desarraigo, o sea, Ernesto, ¿qué sería? Pues estático o dinámico, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Ustedes qué dicen? ¿Estático o dinámico? A ver, según lo que hemos visto, jóvenes.
según lo que estamos viendo. A ver, los leo. A ver qué dicen ustedes, chicos. Ajá, muy bien, Marcos, muy bien. Es dinámico porque se comporta en de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, el caso, por ejemplo, del padre de Ernesto, ¿qué sería? ¿Estático o dinámico? Eh, yo creo que el padre de Ernesto es estático, ¿no? Porque siempre se muestra, digamos, de una postura, ¿no? Desarraigado, digamos, ¿no? Dinámico, ajá. A ver, ¿por qué Renzo? Tendrías que argumentar. Porque el padre no. Ah, bueno, pero a nivel psicológico, ¿no? Claro, a nivel psicológico es simple, siempre está desarraigado. Pero a nivel de conducta, ¿no? Sí. A ver, si puedes escribir tu respuesta ahí, por favor. El viejo es un personaje estático, por ejemplo, ¿no? El viejo siempre va a estar, ¿no? Tratando de explotar a sus peones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Él no va a tener ningún cambio de conducta en relación a ello, ¿no? La novela en ese aspecto es bastante compleja, ¿no? O sea, te muestra muchos aspectos de la problemática social, ¿no? De las conductas, ¿no? De las posiciones que adoptan, digamos, las personas, ¿no? Eh, la transformación también del mundo de la infancia hacia la adultez, ¿no? Que es la adolescencia, ¿no? También la novela pone en escenario lo del el aspecto del colegio, ¿no? A nivel psicológico es dinámico y contradictorio. Ujú. A nivel psicológico. Pero estamos hablando Renzo, de conducta. O sea, a nivel psicológico de complejidad, por supuesto, es complejo. Pero tú me dices dinámico a nivel de conducta, o sea, yo creo que es estático también, ¿no? A nivel de contradictorio, mmm, conductual es estático. Ujú. Bueno, este, les decía, ¿no? Que en el aspecto de un escenario que ya lo vamos a ver la siguiente semana es la idea del colegio, ¿no? Eh, Pocos textos hasta ese momento habían abordado el tema del colegio. Por ahí aparece, creo que Discanseco, me parece, José Discanseco, con un texto sobre el colegio, pero eso es escaso en realidad, no había, ¿no? Pero alguna vez leí un artículo sobre ello, ¿no? Y luego aparece el internado aquí, ¿no? Y luego aparece la ciudad de los perros de forma clara, ¿no? ¿No? Y también en los cachorros también, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Vargas Llosa, ¿no? Eh, y después han aparecido textos de colegio. Sí recuerdo, ahorita no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero sí hay varias novelas, digamos, de ese corte, ¿no? Eh, bueno, chicos, no sé si hay alguna consulta más adicional. Bueno, tratar de leer la novela, jóvenes, ahí están las claves.
Yasmín, el padre Linares es estático a pesar de que lo obligan a que realice una misa por la peste. Pero o sea, lo obligan, como tú dices, pues, ¿no? Lo obligan, no es algo que él cree en eso, digamos, ¿no? No es que adopte una postura, digamos, ¿no? O sea, está obligado, ¿no? O sea, una cosa es que el mismo personaje adopte, ¿no? O sea, ya, digamos, ¿no? Hay, yo creo en esta cuestión la religiosa cristiana y de pronto ante la peste que aparece, ahora ya me vuelvo, no sé, pues, creo en el animismo, ¿no? Y hago esta parte, ¿no? O sea, me comporto de tal manera, ¿no? No, o sea, lo están obligando, como tú dices, ¿no? Ujú. Muy bien, chicos. Si no hay ninguna pregunta, entonces nos quedamos aquí. Sí, ya nos vemos en la siguiente clase, que es la última, y tratar de terminar de leer la novela para que ustedes puedan tener, no sé, mayores alcances, ¿no? Y vamos a ver la siguiente clase, me parece, narradores, escenarios, técnicas, me imagino, ¿no? Entre otras cosas, ¿sí? Muy bien, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense mucho, ¿sí? Gracias.